Las fuerzas rusas están llevando a cabo operaciones ofensivas relativamente limitadas a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, en el norte del óblast de Kharkiv. Han logrado avances tácticos significativos en áreas que probablemente estén menos defendidas. El tamaño de las unidades rusas que participan en estas operaciones limitadas, junto con el tamaño del grupo de fuerzas rusas desplegado a lo largo de la frontera en el noreste de Ucrania, indican que las fuerzas rusas no están llevando a cabo una operación a gran escala para rodear, aislar o tomar la ciudad de Kharkiv en este momento. Ukrainska Pravda informó que las fuerzas rusas reanudaron las operaciones ofensivas al norte de Lipsy, al norte de la ciudad de Kharkiv, en la mañana del 11 de mayo. Se concentraron en Glibok, inmediatamente al norte de Lipsy, donde blogueros militares rusos afirmaron que las fuerzas rusas avanzaron hasta las afueras del asentamiento y posteriormente tomaron y aseguraron el área. Los datos del Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos, FIRMS, de la NASA, capturados el 10 de mayo, indican que probablemente ha habido intensos combates cerca de Glibok. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISV, evalúa que las fuerzas rusas han avanzado hasta las afueras del asentamiento. Imágenes geolocalizadas publicadas el 11 de mayo indican que las fuerzas rusas han tomado Morokhovets y Olinikove, ambos al noreste de Lipsy. Además, blogueros militares rusos han afirmado que las fuerzas rusas han capturado estos asentamientos. Funcionarios ucranianos han informado que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos al oeste de Vovchansk, al noreste de la ciudad de Kharkiv, cerca de Ohirtseve y Hatishche. Estos son dos asentamientos que el Ministerio de Defensa ruso y fuentes rusas afirmaron que habían sido tomados por las fuerzas rusas hasta el 11 de mayo. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISV, evalúa que las fuerzas rusas han avanzado al menos hasta las afueras de Ohirtsev y Hatishche. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas rusas también tomaron Strilecha, Pilna y Borsivika, que se ubican de norte a noroeste de Lipsy. Estas afirmaciones, según ISV, son precisas. Además, mencionaron la toma de Pletenivka, al norte de Vovchansk. Fuentes rusas también indicaron que las fuerzas rusas tomaron el control de Khoptivka y Kudivka, ambas al noroeste de Lipsy y al sureste de Kosacha-Lopan. Los blogueros militares rusos reportaron que las fuerzas rusas avanzaron más hacia Lukiansi, al noreste de Lipsy, y a las afueras del norte de Neskuchne, así como al oeste de Staritsa e Izbitsky, que se encuentran al oeste de Vovchansk y al este de Lipsy. Además, afirmaron que avanzaron desde Hatishche hacia las afueras del noroeste de Vovchansk, al sur de Pletenivka y hacia Tikhe, en las afueras del noreste de Vovchansk. Finalmente, los blogueros militares rusos sostuvieron que las fuerzas rusas tomaron Taik y que actualmente están tratando de avanzar al este del asentamiento hacia Vovchansk. El portavoz del grupo de fuerzas ucranianas de Khortytsia, el teniente coronel Nazar Voloshin, declaró que las fuerzas rusas están tratando de avanzar en áreas que ya eran zonas grises en disputa. Esto sugiere que las fuerzas ucranianas no mantuvieron posiciones permanentes en muchos de los pequeños asentamientos fronterizos que las fuerzas rusas han tomado o supuestamente han sido incautados. Es poco probable que las fuerzas ucranianas hubieran establecido fortalezas y fortificaciones importantes a lo largo de una zona gris en disputa o posiciones permanentes en pequeños asentamientos fronterizos que las fuerzas rusas han sometido durante mucho tiempo a fuego indirecto de rutina. Es probable que las fuerzas rusas enfrenten una resistencia más intensa cuando intenten avanzar cerca de asentamientos más al sur de la frontera y hacia asentamientos fronterizos más grandes como Lipsy y Vovchansk. Sin embargo, la proximidad de la ciudad de Kharkiv a la frontera magnifica la importancia de los limitados logros tácticos rusos, ya que las fuerzas rusas no tienen que avanzar mucho más para comenzar a amenazar a la ciudad de Kharkiv con bombardeos de rutina. Según los informes, las fuerzas rusas lanzaron operaciones ofensivas a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania en el norte del óblast de Kharkiv, antes de completar el proceso de llevar al grupo de fuerzas del norte a su fuerza final planificada. Hasta ahora, solo han comprometido una cantidad limitada de poder de combate para operaciones ofensivas en el área. El observador militar ucraniano Kostiantin Mashovets declaró el 11 de mayo
que las fuerzas rusas han comprometido hasta 2 compañías del 7º Regimiento de Fusileros Motorizados, 11º Cuerpo de Ejército, Distrito Militar de Leningrado, y hasta 2 batallones de la 18ª Brigada de Fusileros Motorizados a las operaciones en curso en las direcciones Lipsy y Vovchansk. El observador militar ucraniano Alexander Kovalenko declaró el 11 de mayo que elementos del 30º Regimiento de Fusileros Motorizados y la 128ª Brigada de Fusileros Motorizados también están operando en la zona. Kovalenko declaró que las fuerzas rusas han enviado 2.000 efectivos a la línea del frente a lo largo de la frontera y tienen entre 1.500 y 2.000 efectivos en reserva inmediata. Kovalenko declaró que elementos del 44º AC se están redesplegando actualmente al Oblast de Belgorod y que 3.750 efectivos rusos adicionales del 44º AC podrían llegar a la zona durante la próxima semana. Kovalenko declaró que el grupo de fuerzas del norte de Rusia tiene entre 30.000 y 35.000 efectivos desplegados a lo largo de toda la frontera con Ucrania en los oblasts de Kursk, Bryansk y Belgorod, una cifra consistente con la declaración del 2 de mayo del jefe adjunto de la Dirección Principal de Inteligencia Militar, GUR, de Ucrania, el general de división Vadim Skibitsky. Igualmente, informan que las fuerzas rusas tenían aproximadamente 35.000 efectivos desplegados en la zona fronteriza internacional. Skibitsky declaró que las fuerzas rusas tienen la intención de establecer una agrupación en el área que tenga entre 50.000 y 75.000 efectivos. Skibitsky declaró que las fuerzas rusas tienen la intención de establecer una agrupación en el área que tenga entre 50.000 y 75.000 efectivos. Fuentes ucranianas declararon que las fuerzas ucranianas han destruido al menos 20 vehículos blindados rusos desde que las fuerzas rusas comenzaron las operaciones ofensivas en el área en la mañana del 10 de mayo, pero fuentes rusas y ucranianas continúan caracterizando las operaciones ofensivas rusas a lo largo de la frontera como compuestas principalmente de infantería pesada. Las agresiones persisten. Es probable que las fuerzas rusas introduzcan reservas para intensificar las operaciones ofensivas en curso en el área en los próximos días. Sin embargo, las fuerzas rusas carecen del personal necesario para intentar una operación ofensiva a gran escala para envolver, rodear o apoderarse de la ciudad de Kharkiv, de acuerdo con todos los medios disponibles e informes. Esa es nuestra última noticia del día, y espero que hayas encontrado este vídeo informativo. Y si es así, presiona el botón de me gusta y también suscríbete al canal porque eso nos ayuda mucho a difundir las noticias. Y también, si quieres apoyar nuestra operación financieramente, tenemos un enlace de PayPal en la descripción y eso obviamente ayuda a que la operación siga funcionando financieramente. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.